Estamos en la Facultad de Ingeniería y vamos a ver cómo se hace la conexión para alimentar de una fuente de corriente directa a un circuito, que en este caso es un circuito mixto, ¿sí? Entonces, para hacer mediciones de voltaje y corriente. Bien, en algunos videos previos ya vimos cómo se hace la medición de resistencias y cómo se hace la conexión en la tablilla. En este momento vamos a ver cómo se hace la medición de voltaje y corriente en el circuito. Entonces, por principio de cuentas, pues vamos a aplicar un voltaje, ¿sí? Vamos a seleccionar la fuente, que también en otros videos previos ya hemos visto cómo se utiliza, cómo se hace, cómo se seleccionan los voltajes. Y ahora pues vamos a alimentarlos a un circuito, en este caso un circuito mixto, ¿sí? Vamos a seleccionar 10 volts, ¿sí? Y ese ya lo podemos conectar a este circuito. Vamos a colocar el positivo en esta parte, ¿sí? Y el negativo lo vamos a colocar hasta en la parte de hasta abajo. Para esto, pues, y comprobar los voltajes que uno mida, pues bueno, es bueno hacer la simulación y hacer los cálculos para verificarlos, que lo que nosotros estamos midiendo pues está bien. Entonces, si vamos a medir voltaje en cada una de las resistencias, ¿sí? Pues bueno, por principio de cuentas, recuerden, hay que colocar las puntas del multímetro en donde corresponden, el positivo en la opción de volts ohms, y el negativo en el COM o en el común, seleccionar DCB para este multímetro en específico y ya podemos hacer la medición de voltaje en cada una de las resistencias. Una de las cosas que se pueden verificar, que es algo que les puede ayudar en el sentido si las conexiones están más o menos bien hechas, es que aquí sí hay ya un consumo de corriente, ¿sí? Recuerden, siempre y cuando pues lo tengan en la fuente que corresponda. Entonces, si yo quiero medir el voltaje en esta resistencia, que luego hasta les ponemos nombre, R1, R2, R3, R4, y que nos pidan cuál es el voltaje en R1, pues simplemente recuerden, es la conexión en paralelo sobre la resistencia para que uno pueda hacer la medición, ¿sí?, sobre esta resistencia. Entonces, ahí me está dando que es de 3.3. Si me pidieran el voltaje sobre la resistencia 2, ¿sí?, simplemente coloco esta, ¿sí?, y me da ahí 6.6. Ahora, recuerden, es viéndolo por mallas, ¿sí?, el voltaje de esta más esta, pues me debe dar el de acá. El voltaje de esta más esta me debe dar el de acá. Si aquí me daba 6.6, acá me daba 3.3. Bueno, ¿por qué me salió con signo negativo? Porque me equivoqué en la polaridad. Entonces 3.3 más 6.6 pues me da los 10 volts, ¿sí? Y ahora aquí es 6.6, entonces el voltaje de aquí más este de aquí me debe dar el de aquí de 6.6. Entonces vean, aquí me da 2.7 y en este me debe dar 3.9, ¿sí? Y que a fin de cuentas me da 6.6. Entonces, medir voltajes es poner en paralelo, ¿sí? Y bueno, si nos llegamos a equivocar en cuanto a cómo colocar las puntas, pues nada más nos va a salir con un signo negativo. Entonces, observen, si yo pusiera el negativo de este lado, ¿sí?, y el positivo de este, me sale menos 3.3. Pero porque estoy poniendo el negativo a donde va el positivo. Entonces, más o menos de esta forma uno puede saber cómo colocar las puntas para que me den pues los voltajes como debe ser. Ahora, eso es para medir voltajes. Y para medir corriente hay que hacer algo acá. Por principio de cuentas,
si uno quiere medir 2, cuando mucho 2 amperes, entonces se debe de quitar esta sonda, esta punta roja, y se debe de colocar en donde dice 2 amperes, ¿sí? Aquí, ¿sí? Entonces, y debe hacer uno otra cosa también, de si yo estaba midiendo DCB, ¿sí? Ahora aquí tiene DCI, ¿sí? Para medir corriente, y si ven ya marca aquí en A de amperaje, y hace un rato acá decía DCB milivolts. Entonces esto les puede ayudar para que uno seleccione que si va uno a medir corriente o si va uno a medir voltaje. Solamente que aquí hay un detalle: para que uno pueda medir corriente no se mide en paralelo como se hacía cuando se mide voltaje, sino que se debe de abrir el circuito, se debe de medir en serie y se debe de intercalar las puntas para poder hacer la medición. Entonces, si yo quiero medir la corriente total, que aquí ya se ve porque es un poquito mayor a 0.03 amperes, que serían 30 y tantos miliamperes. Entonces, ¿qué se hace? Se debe de intercalar o poner en serie. Entonces se abre el circuito y ahí se intercala la punta, o sea, se pone aquí positivo con positivo, y a donde se abrió, ¿sí? O sea, donde iba esta, ahí se intercala o se pone en serie el instrumento del amperímetro, y ya me está dando ahí 27.89 miliamperes, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasaría si le pongo un rango, o sea, el cambio el rango. A ver, vamos a ver si lo ponemos más bajo, 100 miliamperes, no, pues nos da lo mismo. A ver, vamos ahí nos marca que como es 10 miliamperes, ya no alcanza a medirlo, entonces sí tenemos que subirle a 100 miliamperes, y ahí nos está dando el valor de 27.89 miliamperes, ¿sí? Entonces, cuando se mide corriente hay que tener precaución, porque si no luego se queman los fusibles que vienen internamente en el equipo, porque normalmente es un poco común que se puedan equivocar, sobre todo cuando inician. Entonces hay que tener precaución. Cuando se mide corriente hay que cambiar la punta, hay que seleccionar que va a medir una corriente y hay que abrir el circuito para que pueda uno intercalar. Entonces, si yo aquí quedé que esto eran 27 miliamperes, si no quisiera haber abierto aquí, si quisiera ponerlo aquí y ponerlo en este caso aquí, estaría mal. Tengo que abrir el circuito, o sea, yo ya sé que este circuito va a estar en serie y que la corriente es la misma. Entonces, abro el circuito y lo pongo en cualquier nodo independiente de donde estaba. Aquí está abierto y ahora hago la medición de aquí a donde abrí, y son los mismos 27.8 miliamperes. ¿Por qué? Porque la corriente está en serie y debe ser la misma que estaba aquí. Pero si ya voy a medir corriente sobre estos otros componentes, por ejemplo, si me dijeran mide la corriente sobre esta o mide la corriente sobre esta, como estos circuitos, estas dos resistencias están en serie, es la misma corriente. Entonces vamos a abrir aquí está abierto, y entonces intercalamos el equipo y podemos medir la corriente. Ahí me está dando una corriente que es de 8.3 miliamperes, ¿sí? Si dices, a ver si es cierto que esta es la misma, abro de este lado, ¿sí? Y entonces de aquí a aquí está abierto, y intercalo el equipo para medir la corriente, ¿sí? En este caso aquí, ¿sí? Ahí está 8.3, es la misma corriente esta porque está en estas dos en serie, ¿sí? Si regreso y pongo el circuito como estaba original, ¿sí? Ahí están las conexiones como estaban en un principio, ¿sí?
y ahora quiero, si acá eran 27 miliamperes, si aquí eran 8, acuérdense, la corriente llega aquí y se despedaza en dos partes, una corriente hacia allá y una corriente hacia acá. Entonces, ahora, si aquí eran 8 y acá eran 27, pues aquí me debe dar como 19, muy cercano a ese valor. Ya está abierto, ¿sí? Ya, y puedo medir la corriente sobre esta resistencia, ¿sí? Y ahí está 19.7 miliamperes, ¿sí? Y con eso ya pude medir la corriente en cada una de las resistencias. Entonces, no es difícil, pero sí es importante el procedimiento. O sea, hay que cambiar las puntas para medir la corriente, hay que seleccionar que quiere uno medir corriente, y lo importante es entender cómo abrir el circuito, ¿sí? Una vez que está ya polarizado, y saber cómo se tiene que abrir, ¿sí? Para intercalar el equipo y conservar la polaridad. Si aquí va positivo, 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 pues entonces aquí es positivo, ¿sí? Y a donde se abrió el circuito, entonces se pone el negativo, y ahí está la medición de la corriente.